Vamos a ver ahora los medicamentos que se utilizan en psiquiatría. Tenemos antipsicóticos, antidepresivos, estabilizadores del ánimo. Entonces vamos a empezar con los estabilizadores del ánimo. Estos son litio, divalproex, lamotrigina, carbamazepina y valproato. Entonces, en los estabilizadores del ánimo generalmente se utilizan para trastorno bipolar. El primero va a ser litio. En trastorno bipolar se puede incluir ciclotimia, que es alternando entre trastorno bipolar tipo, entre síntomas o episodios hipomaníacos con depresión por más de 2 años. Ahí empezaríamos con divalproex. Pero fuera de eso, en los episodios maníacos e hipomaníacos, entonces en trastorno bipolar 1, que son episodios maníacos, y trastorno bipolar 2, que son ya también un episodio hipomaníaco, sería trastorno bipolar 2, se daría litio. Recordemos que en el trastorno maníaco el paciente puede tener psicosis y entonces también se daría algún antipsicótico. Pero siempre que pensamos en trastorno bipolar, primero pensamos en litio. El trastorno bipolar tipo 1, ambos se asocian mucho con depresión y entonces también habría que ver los antidepresivos. Pero en el trastorno bipolar tipo 1, el paciente tiene episodios maníacos y en el tipo 2 tiene hipomaníacos y ningún maníaco. Si ya en algún momento tuvo un episodio maníaco, entonces ya es trastorno bipolar tipo 1. Y en ciclotimia, el paciente solo tiene alternación entre síntomas o episodios hipomaníacos y depresión por más de 2 años. Entonces, los mecanismos de acción es para la lamotrigina, carbamazepina y valproato son similares. Estos disminuyen la liberación de glutamato, que es un neurotransmisor excitatorio, entonces así estamos calmando los episodios maníacos e hipomaníacos. Entonces, aquí tenemos la neurona presináptica, este es el botón sináptico, aquí está la liberación de glutamato y aquí está la neurona postsináptica. Aquí tenemos los receptores de glutamato, que pueden ser N-metil de aspartato, y de aquí el glutamato se libera y ya produce la excitación. El glutamato es un neurotransmisor excitatorio. Entonces, aquí hay unos canales de sodio, que es por donde viene la despolarización, cuando se despolariza esta neurona. Cuando se despolariza la neurona, finalmente libera glutamato. Entonces, la lamotrigina, carbamazepina y valproato bloquean estos canales de sodio. Adicionalmente, en carbamazepina bloquea los canales de N-metil de aspartato. Y la motrigina solo bloquea los canales de sodio y así modula la liberación de glutamato. Y valproato también bloquea, aquí tenemos otra neurona, que esta libera GABA. Aquí tenemos la GABA transaminasa. Esta GABA transaminasa metaboliza a GABA, entonces la destruye. Y si la destruye, ya no se puede liberar GABA. Valproato inhibe a esta transaminasa y entonces hay más GABA. Entonces valproato hace que haya más liberación de un neurotransmisor inhibitorio y menos de un neurotransmisor excitatorio. Este es el mecanismo de estos estabilizadores, que generalmente estos son anticonvulsivos también. Efectos adversos de estos en la motrigina, en todo se puede ver síndrome de Stephen-Johnson. En la motrigina está la ceguera linfocítica o linfocitosis hematocitofaga, y por eso tiene una caja negra en la presentación avisando de la ceguera. Carbamazepina y valproato son teratogénicos. Carbamazepina y valproato pueden producir defectos del cierre del tubo neural. Carbamazepina adicionalmente puede producir paladar hendido, entonces están contraindicados en embarazo. Carbamazepina puede producir también otras cosas como síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. Carbamazepina interactúa con el citocromo P450, entonces va a tener interacción con otros medicamentos que el paciente pueda estar tomando, como warfarina o fenitoína. Valproato también tiene ataxia, agitación, temblor y así. Aquí el único a salvo para embarazo de los estabilizadores del ánimo es la motrigina.
solo este. Entonces este se va a dar en señoras embarazadas. Divalproex y litio son los primeros o la primera línea de tratamiento en los pacientes que no son señoras embarazadas. Litio es el primero, si no, Divalproex, y si no, vamos a carbamazepina. Litio, la toxicidad con litio puede ser aguda o crónica. La aguda es cuando tiene una ventana terapéutica muy corta. Entonces, la concentración va de 0.8 a 1.2 miliequivalentes por litro, es lo normal. Si el paciente se pasa de esto, ya con 1.5 miliequivalentes por litro, ya empieza la toxicidad aguda. Y la toxicidad aguda se presenta con ataxia, temblor, síntomas gastrointestinales, convulsiones. Esto de episodio agudo. Y de episodio crónico, o bueno, si llamamos crónico ya, o sea, que lo usa mucho tiempo, puede ser diabetes insípida o hipotiroidismo. El hipotiroidismo es porque inhibe la liberación de la hormona tiroidea, de T4. Una, porque no se separa de la tiroglobulina, y otra porque no hay la interacción de la tirotropina con los receptores de la tirotropina, de la TSH, y entonces no hay producción de hormona tiroidea. Y la diabetes insípida es porque el litio hace que haya aumento de la prostaglandina E2 en la orina, y esto hace que se destruyan las acuaporinas liposomales, y al no tener las acuaporinas que se insertan en la membrana de las células del túbulo contornado distal y del túbulo colector, entonces ya no hay reabsorción de agua, entonces toda el agua se tira y el paciente tiene diabetes insípida. Esa es la toxicidad con litio. Y de efecto teratógeno es la anomalía de Epstein, que es la lateralización del ventrículo. Entonces la aurícula es como si fuera la aurícula y también el ventrículo, porque la válvula tricuspidea está como más metida en el ventrículo. Entonces generalmente o como un tercio de los pacientes tienen comunicación interauricular, y así es como mandan la sangre al corazón izquierdo. Bueno, eso fue para litio. Divalproex también está contraindicado en embarazo, y otros efectos adversos va a ser trastornos gastrointestinales. Entonces estos son los estabilizadores del ánimo. Ahora los antipsicóticos. Los antipsicóticos están los típicos y los atípicos. Los típicos son de alta potencia o de baja potencia. Los de alta potencia son principalmente aloperidol, triofluoferacina y flufenacina. Y de baja potencia está tioridazina y clozapramina. Entonces, tioridazina produce aumento prolongación del intervalo QT, y aloperidol intravenoso también produce la prolongación del intervalo QT. En los episodios psicóticos se da aloperidol intravenoso como de primera línea, porque se puede dar así de emergencia, intravenoso. Pero bueno, hay que tener cuidado con esto. Pero generalmente sí se les da aloperidol o alguna benzodiazepina, o los dos. Estos tienen más probabilidad de producir síntomas extrapiramidales más que los de baja potencia. Pero ambos también bloquean a los... el mecanismo de acción de los antipsicóticos es que bloquean a los receptores de dopamina, y por eso funcionan en esquizofrenia, en el evento psicótico. Pero de efecto adverso es que también bloquean a los receptores alfa-1 adrenérgicos y a los receptores, a los de histamina poquito, y a los alfa-1 adrenérgicos. Bueno, entonces, de los efectos de alfa-1 adrenérgico, el paciente va a tener hipotensión ortostática. Y por la histamina puede tener un poco de sedación. También algunos pueden producir hiperprolactinemia, pero ya es menos común. De los efectos adversos de extrapiramidales, los tenemos divididos entre distonía aguda, bradiquinesia,
que es pseudoparkinsonismo, acaticia y disquinesia tardía. Bueno, y también el síndrome neuroepiléptico maligno. Entonces, en distonía aguda el paciente tiene una contracción muscular, un espasmo muscular, generalmente de los ojos. Puede ser que no los pueda abrir el paciente, o que se queden viendo para arriba y no los pueda girar para que vean para abajo, o el esternocleidomastoideo se queda contraído y entonces el paciente se queda viendo así hacia un lado. El tratamiento es disminuir la dosis o dar anticolinérgicos, que es benztropina o triexilfenidato. Para acaticia, esto es restlessness, es el paciente está todo el tiempo inquieto y no se calma, se tiene que estar parando todo el tiempo. Aquí el tratamiento es dar beta bloqueadores, benzodiazepinas para calmarlo y disminuir la dosis o dar igual estos anticolinérgicos. Para la bradiquinesia, al paciente igual le disminuimos la dosis, le damos los medicamentos anticolinérgicos, benztropina y triexilfenidato, y como es pseudoparkinsonismo, se puede dar amantadina. Amantadina promueve la liberación de dopamina, y entonces con esto se le quita la bradiquinesia y el temblor. En la disquinesia tardía, el paciente tiene corea. Corea son los movimientos así anormales, no a propósito, y aquí se le da antipsicóticos. Los antipsicóticos generalmente va a ser, por ejemplo, haloperidol. Y si el antipsicótico que está tomando es el haloperidol, o sea, esto es un efecto adverso del haloperidol o así. Si el paciente no responde a que le bajemos la dosis del haloperidol, entonces lo cambiamos a un antipsicótico atípico. Y para tratar específicamente el episodio de corea, se da deutetrabenazina, que es el inhibidor del transporte de las monoaminas en la vesícula, o sea, de cómo se entran las monoaminas a la vesícula donde van a ser almacenadas. Y el síndrome neuroepiléptico maligno es cuando el paciente desarrolla hipertermia, inestabilidad autonómica, o sea, signos vitales anormales, rigidez en los músculos, y esto es una emergencia, puede poner en riesgo la vida del paciente, y se trata con dantrolano, que es un inhibidor de los canales de calcio tipo de hidroperidinas. Y entonces ya no hay liberación de calcio y entonces el paciente ya no tiene la contracción muscular que puede llevar a rhabdomiólisis y luego daño al riñón y así. Entonces estos son los efectos adversos extrapiramidales de los antipsicóticos, de los típicos y de los atípicos, pero se ve mucho más en los típicos. Tiroidina también produce pigmentación en la retina y entonces la visión se vuelve café. Y este produce pigmento en la córnea y en los lentes y en los cristalinos. Ok, ahora vamos con los antipsicóticos atípicos. Los antipsicóticos atípicos se dividen en los atípicos se dividen en las pinas, las que acaban en pina, y los que acaban en peridona. Dijimos, las pinas son olanzapina, clozapina y quetiapina. Y las peridonas está risperidona, ciprasidona, lurasidona, hiloperidona y paraperidona. Paraperidona es el medicamento previo a risperidona, o sea, se convierte a risperidona y tiene menos efectos adversos que risperidona. Risperidona es uno de los medicamentos más usados, pero es de los medicamentos antipsicóticos atípicos el que más riesgo tiene de producir los síntomas extrapiramidales, y quetiapina es la que menos. Las pinas generalmente de efecto adverso tienen subir de peso, síndrome metabólico y de ahí a diabetes mellitus. Y estos generalmente tienen los síntomas extrapiramidales. También los antipsicóticos atípicos no nada más bloquean los receptores de dopamina 2, pero también los de serotonina, 5-hidroxitriptamina subtipo 2.
Entonces esta es la diferencia del mecanismo de acción de los típicos. Y entonces estos pueden desarrollar no nada más los síntomas extrapiramidales, pero sino también más un poquito de síndrome serotoninérgico, aunque no son de los medicamentos más comunes. De otro que no es ni peridona ni pina es aripiprazol. Y los que más riesgo tienen de producir los síntomas extrapiramidales son aripiprazol y risperidona. Entonces, si un paciente tiene, por ejemplo, Parkinson y necesitamos darle un antipsicótico, le podemos dar quetiapina, porque es el que menos riesgo tiene de producir los síntomas extrapiramidales. Ok. De los medicamentos antipsicóticos atípicos son los que más comúnmente se dan, ya que si no se dan los típicos por el riesgo de los síntomas extrapiramidales. Y los antipsicóticos atípicos tratan síntomas positivos y negativos de esquizofrenia. Los típicos solo los síntomas positivos de esquizofrenia. Y ahora por último los antidepresivos. Tenemos los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, los inhibidores de la recaptura de serotonina y norepinefrina, tricíclicos antidepresivos, inhibidores de la MAO, y los antidepresivos atípicos. Entonces, los inhibidores de la monoamina oxidasa son fenecin, isocarboxacida y trianilcipromina. Estos son los 3 inhibidores de la monoamina oxidasa tipo A, que son los que se utilizan como antidepresivos porque la monoamina oxidasa metaboliza norepinefrina, serotonina y dopamina. Y la monoamina oxidasa B metaboliza nada más dopamina, entonces esa se utiliza para Parkinson. Los inhibidores de la MAOA se utilizan para antidepresivos, o son medicamentos antidepresivos, y se utiliza generalmente en síndrome de depresión mayor con características atípicas. Las características atípicas pueden ser la sensación de que las piernas le pesan, tiene hipersomnia en lugar de insomnia y tiene hiperfagia en lugar de pérdida del apetito. Y los efectos adversos es si el paciente come quesos añejos, o toma chocolate o vino o así, que tenga mucha tiramina. La tiramina también es metabolizada por la monoamina oxidasa, y al ser metabolizada por la monoamina oxidasa, cuando la bloqueamos, entonces hay mucha tiramina que se puede convertir en tirosina y de ahí a norepinefrina y le da crisis hipertensiva. Entonces hay que decirle a los pacientes que no coman estas cosas. El queso preparado sí pueden, pero no, el queso procesado sí pueden, pero no el queso añejo. Y también como inhiben el metabolismo de la serotonina, tienen riesgo de producir síndrome serotoninérgico cuando el paciente toma otros medicamentos que aumenten la serotonina, como los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina o así. Entonces, si el paciente estaba tomando inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, tiene que esperarse 2 semanas para que pase el efecto y luego le dan los inhibidores de la MAO. O si el paciente estaba tomando específicamente fluoxetina, que ahorita lo vamos a ver, se tiene que esperar 5 semanas. Luego los tricíclicos antidepresivos. Está clomipramina, doxepin, amitriptilina, nortriptilina. Clomipramina también se utiliza para trastorno obsesivo convulsivo. Los tricíclicos antidepresivos son los antidepresivos con efectos adversos más severos, porque los efectos adversos que pueden llevar a la muerte con tricíclicos antidepresivos son convulsiones y las arritmias cardíacas. Las arritmias cardíacas es porque bloquea a los canales de sodio en el corazón. Y el tratamiento es dar bicarbonato de sodio. Entonces estamos reemplazando el sodio. Y otros efectos adversos es interactúan con los receptores adrenérgicos tipo 1 y los de histamina. Entonces, por histamina les da sedación, por los alfa 1 les da hipotensión ortostática. De hecho, la hipotensión ortostática es otra indicación para dar el bicarbonato de sodio. Y también bloquean a los receptores muscarínicos. Entonces, el paciente tiene efecto anticolinérgico, que puede ser delirio, puede ser boca seca, constipación y así. Esos son los efectos adversos.
Y el mecanismo del tricíclico antidepresivo es, de alguna forma, también inhibe la recaptura de norepinefrina y serotonina. Entonces el mecanismo es muy parecido a los antidepresivos, que son propiamente dichos los inhibidores de la recaptura de serotonina y norepinefrina. Y estos son duloxetina y venlafaxina. También está desvenlafaxina, que es el medicamento que luego se convierte a venlafaxina. También tenemos milnacipran y normilnacipran. Milnacipran y duloxetina también se pueden utilizar para dolor neuropático, como en neuropatía diabética. Y venlafaxina también se utiliza para trastorno estrés postraumático, trastorno obsesivo convulsivo y fobias sociales. Aquí en los efectos adversos es mucha liberación de norepinefrina, entonces sería crisis hipertensiva. Y de los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, los más comunes son sertralina, fluoxetina, citalopram, escitalopram y paroxetina. Los efectos adversos generalmente son trastornos gastrointestinales. Paroxetina es la única que está contraindicada en embarazo. Todas las demás son generalmente buenas o no causa nada. Pero paroxetina produce defectos congénitos cardíacos. El más común es la comunicación interventricular en primer trimestre, y en tercer trimestre sería la hipertensión pulmonar. Pero fuera de eso, las demás se pueden utilizar en embarazo. Y los trastornos o los efectos adversos más comunes van a ser gastrointestinales o agitación. Y estos son la primera línea de tratamiento, generalmente para depresión y casi para cualquier trastorno psiquiátrico, como el trastorno obsesivo convulsivo o trastorno de ansiedad generalizada o las fobias sociales o así. Y ahora los antidepresivos atípicos. Los antidepresivos atípicos están bupropión, trastodona, mirtazapina, vortioxetina y vilazodona. Entonces aquí la única que no comparte mecanismo de acción es bupropión, y es porque el mecanismo de acción es bloquear la recaptura de norepinefrina y de dopamina. El efecto adverso es que disminuye el umbral para las convulsiones, entonces está contraindicado en pacientes con bulimia o anorexia nervosa. Pero funciona muy bien como un antidepresivo cuando no se quieren los efectos adversos, por ejemplo, de los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, como la ganancia de peso, o cuando el paciente quiere dejar de fumar, porque bupropión también sirve para dejar de fumar. Entonces, paciente con depresión y que quiere dejar de fumar, se da bupropión. De los demás, todos van a bloquear. Todos estos bloquean la recaptura de serotonina. Recaptura de serotonina está bloqueada, y es esto lo que hace que sea un medicamento antidepresivo. Entonces aquí tenemos la neurona que libera serotonina, 5-hidroxitriptamina. Aquí está la recaptura, entonces aquí se mete la serotonina y vuelve a salir. Si inhibimos la recaptura de serotonina, aumenta aquí la serotonina. Y esto es el mecanismo de acción de los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina y para todos estos medicamentos. Adicionalmente, para trazodona y mirtazapina, también hay bloqueo de los receptores alfa-1 adrenérgicos, alfa-2 adrenérgicos, de histamina tipo 1 y de 5-hidroxitriptamina tipo 2, y para mirtazapina también 5-hidroxitriptamina tipo 3. Entonces, el paciente con trazodona tiene no nada más el aumento aquí de la recaptura de serotonina, pero también al bloquear los de histamina le da sedación.
sedación. Los alfa-2 adrenérgicos tenemos aquí el receptor alfa-2 adrenérgico, aquí está la liberación de norepinefrina. Cuando llega la norepinefrina aquí, se activa la proteína G inhibitoria, ya no hay adenilato ciclasa activa y ya no hay liberación de norepinefrina. Al nosotros bloquear al alfa-2 adrenérgico, no hay que se impida la liberación de norepinefrina y entonces sigue habiendo mucha liberación de norepinefrina y esto ayuda a los pacientes con depresión. De hecho, el aumentar la norepinefrina, como lo hacemos con bupropión, también funciona. Nada más que con bupropión es la recaptura, o sea, aquí es cuando la norepinefrina se mete aquí y estamos bloqueando esto y entonces la norepinefrina aumenta aquí en el botón sináptico, en la hendidura sináptica. En mirtazapina y en trazodona, aunque estamos bloqueando los receptores de 5-hidroxitriptamina, estamos bloqueando los receptores de 5-hidroxitriptamina subtipo 2. Y los que nos importan para la depresión es el efecto de serotonina en el receptor de 5-hidroxitriptamina subtipo 1A. Entonces, si esta neurona tiene receptores de 5-hidroxitriptamina subtipo 2, no va a pasar nada. Aunque estemos bloqueando la serotonina, no le va a pasar nada. Con antidepresivo, no. Pero si es el 5-hidroxitriptamina receptor 1A, al aumentar aquí la serotonina, como este no se bloquea, sino aquí nada más tuvo más serotonina, entonces el paciente tiene el efecto serotoninérgico. Lo mismo es cierto para vortioxetina y vilazodona. Ellos ambos bloquean la recaptura de serotonina y también bloquean los receptores de 5-hidroxitriptamina subtipo 2 y subtipo 3, pero ya vemos que a esos no les afecta. Lo único que importa es que aumentan la serotonina que puede llegar al receptor de 5-hidroxitriptamina subtipo 1. Y de hecho, vortioxetina y vilazodona también son agonistas parciales de este receptor. Entonces aumentan más el efecto serotoninérgico. Y estos son los medicamentos, los medicamentos antidepresivos atípicos. El efecto adverso para vortioxetina y vilazodona va a ser efecto anticolinérgico. También náusea, vómito, sedación y así. Mirtazapina tiene mucha sedación y ganancia de peso, entonces se da en pacientes con depresión que estén bajando mucho de peso o que tengan mucha insomnio. Trazodona se utiliza más para insomnia porque para tratamiento antidepresivo necesita mucha dosis y el efecto adverso es también la sedación. Ibupropión ya lo vimos que en pacientes con depresión que quieran dejar de fumar, pero contraindicado en anorexia y bulimia nervosa.